nuevamente. Seguimos con nuestros expositores en el Summit Impulsemos la Pyme. Y ahora invitamos a Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, quien se referirá sobre la inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Bienvenido, Rodrigo, el escenario es tuyo. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Y tú? Bien también. Hola, ¿cómo están? Rodrigo, tengo camisa y corbata y además uso un pin, o sea, soy como la antítesis de Benjamín. Pero generar el mismo entusiasmo. Bueno, felicitaciones, ¿verdad? Mac es muy bueno, así que otro aplauso para Benjamín, muy buena exposición. Yo les vengo a contar algo que espero sea como el cierre de lo que han visto en la mañana. En el fondo, la idea es contarles de Asloconía, que al final voy a ir específicamente a qué está. Quiero agradecer públicamente a la Vero, que no sé dónde está, ahí está, que ha sido un pilar fundamental de la red de almacenes, ha trabajado con nosotros desde el principio en lo que ha sido Asloconía, y que Asloconía es un proyecto del CENIA con Futuro del Trabajo, Sofofa, Capital Humano. Esta es la primera vez que doy esta charla solo. Normalmente la doy con mi partner Natalia Lidihover, nos pueden ver, no sé, en Carmen Gloria, tu servicio y otras cosas así, hablando de cómo la inteligencia artificial le puede cambiar la vida a las pymes. Esto partió con una alianza que hicimos con la Sofofa el año pasado, donde detectamos que había una brecha de adopción en el sector privado de inteligencia artificial. Y esa brecha era por la falta de información del potencial y las herramientas. Entonces, lo primero que hicimos fue una cosa que se llamaba gerencia, que fue un curso, más bien una ruta de aprendizaje para C-Level acá en Chile, que hoy día ya replicamos en Colombia, en Panamá, en Costa Rica próximamente y en Uruguay. Y lo que hacía era entregar herramientas de inteligencia artificial para la toma de decisiones estratégicas. El resultado de eso fue un aumento del entendimiento en la inteligencia artificial de qué es lo que era, pero más importante que eso, un aumento en el uso de distintas herramientas para generar productividad, por lo tanto, mayor generación de valor. Y ahí están los distintos herramientas o formatos en los cuales se usaba inteligencia artificial en estas empresas. Son empresas acá en Chile, estaba Transbank, estaba Falabella, Sokimich y varias empresas más. Entonces fue súper interesante evidenciar con datos concretos que una formación de buena calidad puede tener un impacto muy significativo en la adopción de inteligencia artificial. Después de eso hicimos otro paso, que fue entender cuál era el impacto de la inteligencia artificial generativa en el mundo del empleo, a partir de una perspectiva distinta a lo que se había hecho hasta ahora. No agarramos empleos en su conjunto, sino que lo desagregamos en distintas tareas. Los empleos, las ocupaciones, son un conjunto de tareas, muchas de las cuales, como decía Benjamín, son automatizables con inteligencia artificial y otras que no son automatizables. Otras donde las máquinas jamás, con las capacidades que tienen hoy día o las que van a tener en el futuro, van a poder reemplazar o acelerar lo que hacemos las personas. El resultado de eso fue que el valor potencial del conjunto de tareas acelerables era de 12 puntos del PIB, 44.000 millones de dólares al año en la economía chilena. Solo por la adopción de inteligencia artificial generativa, obviamente si tuviéramos una varita mágica y todos supiéramos cómo acelerar las tareas. Pero eso no pasa solo. Había una brecha de cómo podíamos generar ese impacto, cómo podíamos lograr acercarnos a ese impacto en productividad. Y fuimos viendo caso a caso dónde se concentraba el valor, dónde estaba el mayor impacto público para decidir, bueno, cuáles eran los siguientes pasos, a quién íbamos a tratar de tocar con esta varita mágica que les iba a permitir aumentar su productividad y desarrollar negocio, herramientas, etcétera, para mejorar su calidad de vida. Y aquí fuimos viendo un conjunto no sé, si ustedes ven acá, el eje vertical es el valor agregado de inteligencia artificial para cada una de las ocupaciones y el eje horizontal es la variable de aceleración, es decir, cuántas de las tareas que hace cada una de esas ocupaciones son acelerables directamente con inteligencia artificial generativa. Y aquí hay un caso súper concreto que es la aceleración de un profesional de marketing y comunicaciones. Y si ustedes se dan cuenta y si alguno está en esta área puede revisar y hacerse la pregunta, ¿efectivamente esto es lo que yo hago como profesional de marketing y comunicaciones? ¿Ese es el tiempo que le destino a la semana? ¿Es acelerable o no? De todas esas respuestas, la de si es acelerable o no es cierta. El resto pues, depende de cada uno de ustedes. Puede que ustedes le dediquen más tiempo a algunas cosas, menos tiempo a otras, no hagan ciertas cosas, incluyan otras, pero la evidencia detrás de esto la levantamos junto con la Universidad de Stanford para justamente mostrar y entender cómo la inteligencia artificial generativa impacta cada una de las tareas. Aquí hay otro, y si se dan cuenta, ahí está.
Si se dan cuenta, este profesional tiene un 42% de sus tareas indirectamente acelerables, es decir, que falta un artefacto, como justamente lo que mostraba Benjamín antes. Yo necesito desarrollar un producto digital, un artefacto concreto que permita acelerar. No es solamente con un modelo generativo, a diferencia del 52%, o sea, 53% que sí es directamente acelerable con inteligencia artificial generativa. Y si se dan cuenta, cambia. Estos directores, gerentes, administradores de servicios no clasificados, que puede ser desde una pyme hasta una corporativa, y aquí la cantidad de tareas no acelerables es del 26%. ¿Por qué? Porque requiere otro tipo de expertise, otro tipo de habilidades. Una de las cosas que más nos llamó la atención fueron los profesores. Un profesor de enseñanza básica tiene en su conjunto 18 horas semanales acelerables. Y cuando nosotros hablamos de aceleración, que es un concepto que he repetido harto, es que puede hacer lo mismo o mejor en la mitad del tiempo o menos gracias a la inteligencia artificial. Lo mismo o mejor en la mitad del tiempo o menos. Finalmente, profesores de enseñanza media, también nos encontramos que hay un tremendo impacto. Y esto, evidencia, nos llevó a constituir esta mesa de trabajo. Una mesa de capital humano de inteligencia artificial al servicio de las personas, donde hay 3 ministerios, el CENIA, la SOFOFA y el apoyo de Google.org, que fue finalmente el sponsor que nos permitió hacer esto. Responder la pregunta de cómo capitalizar las oportunidades y el potencial para acelerar el mundo del trabajo. ¿Por qué nos enfocamos en pequeñas y medianas empresas? Porque las pequeñas y medianas empresas es donde se concentraba una diversidad de las distintas ocupaciones que estaban ahí. Entonces, en las pymes, nosotros fuimos a ver 4 dimensiones, que es la productividad, la innovación, la transformación digital y el mejoramiento. Y con esa matriz entendimos cuáles eran las habilidades necesarias para la aceleración. Hazlo con IA no es un curso, es una ruta de aprendizaje que permite desarrollar habilidades no para promptear en una herramienta en particular, no para desarrollar un software en particular, sino para manejar distintos conjuntos de habilidades que te permiten aprovechar el potencial de la inteligencia artificial generativa. Y eso fue justamente lo que hicimos con Hazlo con IA. Agarramos sector público, que es donde, no sé si se acuerdan del gráfico de los circulitos, pero era donde estaba más arriba junto con desarrolladores de software. Sector público y pequeña y mediana empresa. Vimos estas dimensiones, vimos cuáles son las habilidades necesarias y en función de esas habilidades construimos una ruta formativa. Y ahí fue juntamente donde nos acercamos a Vero, que nos ayudó a entender, bueno, cuáles eran las habilidades, cómo se constituían, qué era lo necesario para poder utilizar inteligencia artificial generativa en el contexto de una pyme. Y de esa manera, aquí hay un ejemplo. Entonces, para modernizar tu forma de vender con inteligencia artificial generativa en una pyme, tú tienes algunas habilidades que corresponden a distintos de estos pilares que yo les decía. No están todas en el mismo conjunto. Entonces, para productividad y automatización tengo ingeniería de prompts en el par de habilidades, tengo optimización de recursos y tengo estrategias digitales. Y el conjunto de habilidades varía. Y esta varianza, que nosotros la entendemos cuando ustedes ingresan a la plataforma, que es esta de acá, ustedes van a responder una serie de preguntas. ¿Cuáles de estas habilidades sientes que estás desarrollando? En el fondo vamos a hacer un catastro de cómo están ustedes, de dónde están las pymes, cada una de las personas de distintas pymes. Y ese catastro nos va a permitir entender, bueno, a dónde quieren llegar. ¿Cuáles de estas habilidades sientes que estás desarrollando? ¿Cuáles vas a desarrollar en el futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer con inteligencia artificial generativa? ¿Cuáles son tus objetivos de negocio? Y vas a tener una ruta formativa específica para ti mismo. Va a haber una pyme donde tienes 5 o 6 funcionarios, 5 o 6 empleados y un jefe, y puede ser que los 6 tengan cursos totalmente distintos, rutas formativas totalmente distintas. La virtud de Hazlo con IA es justamente esa hiperpersonalización se traduce en que nosotros entendemos no el rol de la pyme en su conjunto, sino el papel que juega cada una de las personas que trabaja ahí dentro, que son distintas. El contador, el abogado, el estafeta, el director, tienen todas distintas tareas que requieren distintas habilidades para la aceleración. Y Hazlo con IA parte de la base de que en esa diversidad es necesario construir una ruta formativa adecuada para cada uno. Entonces ustedes van a ver una cosa así, tienes un plan de formación, cada curso tiene un conjunto importante de literatura, de ejercicios, tiene videos que son bien entretenidos. Cuando se metan al primero van a vernos a Natalia y a mí haciendo esto. Y les van a contar por qué esto es importante, les vamos a dar la bienvenida, etcétera, etcétera. A un mes de lanzamiento, esto lo lanzamos el 12 de agosto, un poquito más de un mes de lanzamiento. Nos ha ido bastante bien.
Tenemos 95.000 visitas al sitio web, tenemos más de 26.000 usuarios, 22.000 rutas creadas, o sea, cada una de estas rutas de aprendizaje está sucediendo, más de 7.000 cursos completados y 3.800 cursos de alfabetización listos. Lo importante acá y el llamado y por qué nosotros quisimos venir a compartir esto con ustedes son dos cosas. Porque tenemos embajadores. Nuestra meta es lo que les mostraba en un principio. ¿Cómo podemos lograr que Chile capitalice la oportunidad ante un estancamiento de productividad que lleva más de una década? ¿Cómo podemos poner la inteligencia artificial al servicio de las personas? Y eso no es solamente un impacto económico. Benjamín lo decía súper bien antes y creo que lo han dicho reiterados expositores acá. La inteligencia artificial generativa tiene el potencial de liberar tiempo. Si eres una pyme, tiene el costo de oportunidad de hacer un curso o emitir una factura o llamar a un proveedor es infinito. Todo es urgente. Esto te permite liberar tiempo. Te permite liberar tiempo para estar con la familia, te permite liberar tiempo para buscar nuevos clientes, te permite liberar tiempo para sacar cachos que tenías pendientes, para estudiar con tu hijo o tu hija, etcétera, etcétera. Y ahí el rol de los embajadores es fundamental, porque nosotros directamente estamos tratando de llegar a las pymes, pero cada uno de ustedes, si está en una red, si tiene proveedores, si tiene clientes, interactúa con otras pymes. Y la gracia del impacto de la inteligencia artificial generativa es que es incremental en función de cuántas personas lo están usando. Si todos o más empezamos a usar inteligencia artificial, si mis proveedores empiezan a usar inteligencia artificial generativa, se van a volver mucho más productivos ellos, me van a atender mejor a mí. Si mis clientes usan inteligencia artificial generativa, probablemente me van a controlar más. Entonces, hay una sinergia positiva en maximizar el uso de inteligencia artificial generativa entre todos nosotros. Y por eso es que hacemos un llamado también, no solamente a asociaciones de la sociedad civil, sino que también a empresas que quieran involucrarse. Y no sé dónde está la Jose, pero Josefina Dreves es la secretaria ejecutiva de Hazlo con IA y con ella pueden interactuar y conversar y ver si se pueden sumar. ¿Cómo estamos hoy día? Nosotros tenemos 17.000 veces que se ha sugerido el curso de diseño de campañas con marketing y si se dan cuenta, el top de cursos tiene mucho que ver con algo que es un dolor súper concreto, que es necesito vender más. Pero el tercero tiene que ver con cómo yo fortalezco que mi equipo use estas herramientas. Y a nivel de habilidades tenemos, bueno, identificar herramientas, explorar tecnologías y a mí el que más me interesa es el último. Los datos, lo decía la persona de Transbank, los datos van antes de la inteligencia artificial porque es el motor que lo alimenta. Entonces, es bien interesante cómo a partir de este proceso se ha evangelizado también la importancia de ir guardando estas cosas. Y para ir cerrando la charla, yo les quería mostrar esto que es el marco con el cual nosotros trabajamos en el estudio que hicimos. Pero muchas veces, cuando nosotros pensamos en el impacto de una revolución tecnológica nos enfocamos exclusivamente en ese circulito magenta, fucsia que está al medio, que son aquellas tareas que hacemos las personas, que las máquinas pueden hacer igual o mejor que nosotros. Y empezamos a pensar en reemplazo, y empezamos a pensar en la automatización, y empezamos a pensar en la pérdida de empleos y en la destrucción del trabajo. Pero ese espacio, no sé si se ve tan bien como allá, pero bueno, ese espacio es un subconjunto de algo que es mucho más grande, que son todas las cosas que hacemos las personas, que efectivamente no son acelerables o automatizables con la inteligencia artificial. Son todas las cosas que hoy día hacemos en nuestros roles como trabajadores, como empleados, como funcionarios, etc. Pero eso sigue siendo un subconjunto pequeño de lo que es la aumentación, de todo aquello que antes no podíamos hacer porque no teníamos la tecnología, porque no teníamos las herramientas, porque no teníamos el tiempo, porque no teníamos los mecanismos que podemos hacer gracias a la tecnología. Entonces, la gracia de Hazlo con IA y la invitación de Hazlo con IA es ir a inventar y a descubrir dónde está esa aumentación, dónde está ese valor que antes no existía, dónde está el e-commerce si nos paramos en el año 2000. Esa es la invitación que nosotros hacemos con Hazlo con IA. Se pueden inscribir, los cursos son 100% gratuitos, están abiertos para cualquier pyme, para cualquier persona. Y da lo mismo que sean pymes, ¿eh? Si ustedes trabajan en un corporativo, son útiles también. Nosotros en el CENIA se los pasamos a la gente que entra al CENIA para que emprenda a usar inteligencia artificial generativa cuando no lo hacen. También hay funcionarios públicos, no tienen que estar en Chile. O sea, es totalmente abierto, eso es un bien público a disposición. Pero si conocen a alguien que tenga una pyme, ustedes mismos tienen una pyme o tienen proveedores que tienen pyme, la invitación es a que lo hagan, a que aprovechen y que busquen esos espacios de aumentación de aquellas tareas que antes no estaban, que les van a permitir generar valor para crecer, para desarrollarse, pero lo más importante, de liberar tiempo para hacer aquello que más importa.
Así que muchísimas gracias por ser. Más fuerte el aplauso para Rodrigo Durán.